Buenos días, amigos. Bienvenido a la sexta edición del Museo Imaginario, esta vez con Giovanna Vivian. Buenos días, Viviana. Buenos días, Giovanna. Muchas gracias por querer participar en el Museo Imaginario. Y estoy muy curioso por lo que nos vas a contar sobre tus piezas. Pero quería antes, primero, decir quién es Giovanna Vivian. Vamos a ver. Giovanna Vivian es italiana y reside en Ámsterdam desde el 2019. ¿Sí? Es profesora de idiomas, escritora de cuentos infantiles, cuentacuentos, poetisa y cocinera. Ha publicado varios libros como Te cuento un cuento, Hoy te cocino un cuento, Sueña un cuento, Te cuento un árbol, Viajando con Trip y la preciosa guía de viajes Valencia para niños. Ha publicado también varios cuentos con el colectivo valenciano Bibliocafé. ¿Y tienes conexión aún con este colectivo? Sí, tengo, sí, porque claro, uno dice, soy italiana, vivo aquí, entonces parece que desde Italia me vine aquí, pero no, en el año 2001 me fui a Valencia a vivir, donde estuve 18 años. Y entonces allí no empecé enseguida a escribir, pero empecé más o menos, siempre he escrito, pero más, digamos, manera constructiva, desde 12, 15 años, y entré en contacto porque me invitaron a, vente que presentamos un libro. Este colectivo se llama Bibliocafé y también Valencia Escribe. Hay dos, pero más o menos son las mismas personas. Me invitaron y claro, yo me puse ellos con cuentos para mayores, adultos, y yo con mis cuentos de un pastelito que se escapa del horno y un mechón que se comía las cosas que comía el niño al cual pertenecía el mechón. Y entonces todos encantados con mis cuentos, me volvieron a invitar, entonces empecé a ser parte de este colectivo y publicamos libros de cuentos, o sea, un libro con un cuento de cada autor normalmente. Hay lo que dirige todo esto, da un tema y nosotros escribimos y luego escoge los que le gustan más y publicamos libros. Desde que estoy aquí se ha parado todo por razones que ya sabemos, pero sí que sigo en contacto con ellos y me habría gustado volver a Valencia en estos 3 años que vivo aquí, pero no ha sido posible porque también con ellos participamos en la Feria del Libro y hacemos muchas actividades. Pero en julio iré a Valencia después de 3 años y espero poder hacer algo con ellos. Muy bien. ¿Y un lugar para comer tapas en Valencia? Para comer tapas, pues por todas partes. Pero no es que Valencia sea el típico lugar de tapas, porque es más Andalucía lo de las tapas. Entonces, es decir, comer tapas en Valencia es un poquito más artificial. En Valencia es más comer el almuerzo, que es una cosa típica de Valencia, que sería como una merienda a mitad de la mañana, con bocadillos así de grandes y con cerveza y cosas así. Esto es lo más típico. Y luego, por supuesto, los arroces, que Muy diciendo bien, arroces quiere decir tipo de maneras de cocinarlo. perfecto. Para hoy, Viviana nos ha preparado nueve piezas, a saber, el sol, la nostalgia, los niños, las librerías de París, Venecia, una cestita para medir el arroz, bailar, escribir cuentos para niños y visitar museos. Em, ¿Quieres empezar en Como el tú orden quieras. establecido? Sí, Sí, no, sí. no hay. Empecemos con el sol, que ahora también ha salido aquí en Ámsterdam. Además, mira, sin el sol no habría vida. Entonces, sin el sol no habría esta conversación, no habría mis cuentos, no estarías tú, no estaría yo, porque me encanta el sol y me encanta aún más porque parece que es el criminal número uno de todas las... Si estás en el sol te pones enferma de un montón de cosas y sin pensar que el sol es la fuente de vida. Sin el sol no estaríamos aquí de verdad. Es verdad. Y imagínate que en España hay gente que tiene carencia, aquí también, pero aquí hay más excusas, ¿no? Hay menos sol, digamos, pero hay carencias de vitamina D en España, en Valencia, porque la gente está tan asustada. Nunca he visto tanta gente blanca y así blanca como, sí, sin color, como en España, porque están asustadísimos del sol.
Y entonces yo soy un amante del sol, pero no un amante del sol de estar allí así 10 horas, por supuesto. Yo creo que el cuerpo te lo dice, ¿no? El cuerpo necesita el sol, por supuesto. Hay a quien le gusta más, a quien menos. A mí me gusta mucho, sobre todo porque estar sentada en el sol, con esto tengo bastante, porque normalmente hago muchas cosas o pienso muchas cosas. Allí es un lugar, quiero decir, en mi lugar en el sol es un lugar de tranquilidad. Y nada, ahora he perdido lo que estaba diciendo antes, pero que sí, que la gente, que estar en el sol es tomar vitamina D, pensar, reflexionar y esto. Y la gente le tiene mucho, mucho miedo, porque solo ven el aspecto negativo, que claro, si estás 10 horas tomado en el sol puede ser negativo, pero luego así vale esto. Estaba diciendo que el cuerpo te lo dice, ¿no? Cuando tienes bastante, como de todo, como de la comida, el cuerpo te lo dice. En Valencia dicen mucho, en toda España, esta frase, el cuerpo es sabio. Es una de las frases que más me ha entrado cuando llegué allí, el cuerpo es sabio. Y el sabio sabe cuando tienes bastante con el sol. Pero a mí me gusta mucho y también tengo que decir que la gente me dice desde Valencia, pero ¿cómo estás allí con este tiempo horroroso que hace? Que no estoy para nada de acuerdo. Aquí he vuelto a encontrar las estaciones, sobre todo porque Ámsterdam creo que es un lugar muy natural, hay muchos parques. Yo trabajo con niños y vamos a los parques todos los días. Vivo en Java Eiland, que es un lugar donde hay mucha vegetación, hay construcciones, pero también hay el agua. Del otro lado del puerto hay el bosque y esto. Entonces, que aquí también estos días hay un sol maravilloso. Y, pasé la Pascua en Texel, una isla, para los que no conocen, una isla al norte de Ámsterdam, y ahí había tanto sol que no sé si se nota que tengo aquí la marca blanca de las gafas de sol que tenía, porque, y esto, y nada, que entonces el sol es muy importante, a mí me gusta especialmente, pero que es fundamental para la vida y tendríamos que darle más importancia. Y luego ha sido muy importante para, por ejemplo, ahora estoy leyendo sobre los impresionistas y tal vez sin el sol, no, tal vez, seguramente sin el sol, como es, no tendríamos a un montón de pinturas, no solo impresionistas, pero en general, ¿no? Pero ellos han sido los primeros que han dado mucha importancia al sol, pero el sol, cómo cambia lo que tú ves desde el punto de vista en que estás puesto tú, el mismo pintor que está puesto de este lado, desde el otro lado, mirando a un objeto o a un paisaje, con los rayos de sol que golpean, que tocan el objeto, el paisaje que están mirando, cambian completamente los colores. O sea que el sol es muy importante, tendrían los otros, porque yo ya creo que lo aprecio bastante, tendrían que darle más importancia como fuente de vida, fuente de creatividad, porque sí, porque los huesos fuertes, vitamina D con píldora, sí, pero dice que no es tan efectiva como estar en el sol media hora al día, aunque sea solo un brazo, para que los huesos se hagan fuertes. Por eso. Sí, y en Holanda, como tú dices, las estaciones están bien marcadas em, y relativamente no hace tanto sol como en países del sur, ¿no? Pero No. ¿experimentas un cambio en tu estado de ánimo cuando hace sol y cuando no hace sol? Eh, Esto lo experimentaba mucho cuando vivía en Italia. Los últimos 20 años estaba viviendo en Florencia. Y entonces, que haya sol o no haya sol en Florencia sí que te pone muy triste si no hay sol, porque es una ciudad de callejuelas muy pequeñas, entonces, aunque haya sol, a veces no. Entonces, allí sí, pero aquí no, porque, te repito, hay naturaleza por todas partes, hay árboles y entonces nunca he estado triste ni deprimida por falta de sol algunos días o por lluvia o porque cuando hay en invierno a las 4 como mucho está todo oscuro. No, nunca, nunca, nunca. Y podría haberlo estado porque aparte de Valencia también en mi infancia he estado viviendo, que luego es parte de la parte de la nostalgia, la podríamos conectar, estuve viviendo desde los 12 años a los 17 en Sicilia, en la playa, en una playa de rocas de lava. Y allí, claro, desde allí ir a vivir a Florencia con mi familia, esto fue muy traumático. A Es ver, verdad. empezamos entonces con la parte de la nostalgia. Vale, lo Sí, podemos sí conectar. avanti. El otro día encontré una frase de Mario Benedetti que es
totalmente apropiado. Dice, nadie nos advirtió que extrañar es el coste que tienen los buenos momentos. Y me ha gustado mucho, me lo había apuntado antes de decidir contigo de tener esta conversación, pero yo las cosas que me gustan me las apunto y luego las pongo en una libreta. Claro, hay, por ejemplo, el otro día me fui a Tessen. Yo ya lo sabía que me enamoraría de Tessen y que luego la extrañaría. Pero entonces, ¿qué? Te quedas en casa sin hacer nada porque ya, como decir, yo qué sé, este hombre me gusta, pero no lo voy a besar, sino luego, pero aparte al contrario, ¿no? Si no besas a un hombre, me ha pasado, no he besado a un hombre cuando era más joven y sigo soñando con él, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que arriesgarse a hacer todas las cosas, aunque ya sepas que luego las echarás de menos. Y entonces, mi vida, a veces digo, qué triste, es que ahora en este momento yo quería estar aquí, 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 pero luego el aspecto, ¿no? Le das la vuelta a la cajita y ves todas las cosas maravillosas que has hecho las personas. Más que en momentos y personas, para mí son lugares. Y luego a través del lugar pienso en las personas o en las cosas que hice en este lugar. También porque he tenido la suerte que hayan sido lugares especiales. Pues nací en Bolonia, pero era muy pequeña. Luego me mudé a una ciudad al lado de Florencia, pero todavía eran lugares, sí, la Italia bonita, pero allí hay una conexión en los primeros años de vida. Tengo la suerte de tener una casita de familia, de vacaciones en los Alpes, los Dolomitas, que es un lugar precioso. Entonces, claro, allí también está, ¿no? Cuando no estoy, si veo una foto de nieve, la huelo. Si veo las montañas de allí, con la gravilla de allí, con las rocas de allí, es como si estuviese allí. O sea, hay tanta nostalgia, tanta conexión que a través de una foto, la nieve, por ejemplo, la huelo a través de una foto. Es increíble. Pero esto siempre he ido toda mi vida allí. Y luego, a los 12 años, me fui a Sicilia, claro, en un pueblecito cerca de Catania, para los que conocen un poco, pero es una bahía toda de lava. A un lado hay un castillo antiguo que se ha conectado con la tierra, era una isla con una erupción, y del otro lado hay unas rocas que son volcanes submarinos que han surgido del agua, y hay estas rocas un poco más, las más famosas, por ejemplo, son los de Capri, que a lo mejor no son de origen volcánico, pero estos sí. Entonces, este lugar, yo sueño con mi casa allí una vez a la semana. Una vez a la semana sueño con esta casa que era como un barco, porque tiene esta terraza enorme que miraba al agua. Y sufro, un poco sufro, porque me gustaría ser plurigiovanesca. Pues me he inventado la palabra, pero poder estar ahora ahí, 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 ahí. Y cuando recuerdo, es como un poco masoquista esta cosa. Recuerdo y sufro, pero si empiezo a recordar, empiezo a sufrir, pero no dejo de recordar, porque es como un sufrimiento gozo. No sé cómo decirte. Sí, Y yo tengo una pregunta al respecto, porque cuando uno se hace mayor, la nostalgia que tú acabas de contar es estable o es un poco más ligera o la intensidad sigue igual en tu caso. no, la intensidad para mí es más intensa, porque también son más los lugares donde voy, porque tengo nostalgia también para, como eso, acabo de estar en Texel y sé que no puedo volver mañana, entonces ya tengo esta nostalgia. Ahora, se puede confundir nostalgia con ganas de volver, ¿vale? Pero cuando las ganas de volver es tan profunda, me gusta describirla como nostalgia. Eh, sí, no sé si se entiende bien, es un sentimiento muy profundo. Todos mis sentimientos, desgraciadamente, son muy profundos, y a veces me gustaría ser un poco más insensible, así estaría más contenta tal vez, pero también me gusta ser así. Y, por ejemplo, son sobre todo lugares donde hay mucha naturaleza, pero también, por ejemplo, que luego hablaré también de París, ¿no? Ciudades como París, donde he pasado mucho tiempo, y,
y esto, pero me gusta seguir descubriendo. Ya sé que luego quiero volver y no podrá ser. Creo que tendría que cambiar de trabajo, ser viajera y como utensilio tiempo libre. Muy Así, a bien. través de este utensilio puedo hacer mi trabajo. Sí, pero para terminar esa parte de la nostalgia, la nostalgia la asocias con momentos positivos, donde las pasas bien Sí, solamente, ¿verdad? sí, 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 sí. Recuerdos. Sí, luego puede haber una herida de una separación de una persona que te deja, pero nunca pienso en negativo, siempre pienso en las cosas bonitas que he hecho con esta persona. Esto, siempre en positivo, sí, sí. Por eso Muy te digo, bien. Los niños, y entre paréntesis, niñas. sí, claro, porque hoy en día, trabajando mucho con los niños, ellos ya no es que no acepten, porque no llegan a pensar aceptar, es que no entienden por qué en algunos idiomas, por ejemplo en italiano, siempre decimos solo bambini o bambino, ¿no? Entonces ahora estoy empezando a utilizar siempre niños y niñas en cualquier descripción que haga, porque ellos no lo entienden. Dice, pero si están las niñas también, ¿por qué no dices? No, porque cuando dices niños se entienden las dos, pero ¿cómo esto? No lo entiendo. O cuando dicen los verbos, ¿no? Yo como, tú comes, él come. ¿Cómo? Porque tengo que decir él si soy ella, ¿no? Y esto es simplemente una aclaración. Los niños son mi vida. No tengo niños míos producidos por mi cuerpo. Y todo me dice, no tienes niños, pero es que los niños con los que uno trabaja creo que también son un poquito suyos, pero no quiero decir en sentido posesivo, ¿no? Pero que son... hay esta idea que si es tu hijo, hay como una posesión, pero no, tú creas, sacas de tu cuerpo este ser y luego tiene que estar libre, como son libres los niños vale, ¿cuál es mi relación con los niños? Soy profesora de idiomas aquí en Ámsterdam. He tenido la suerte, iba a una Buurthuis, Meibart, a hacer zumba y vi un cartelito de Los Balletto Amsterdam, que es una stichting, una asociación de familias italianas que hacen actividades para que los niños sigan manteniendo el contacto con el idioma, aunque en casa hablen, pero también con otros niños italianos. Y lo que es bonito es que no es una secta, una cosa cerrada, son todas las personas que son, por ejemplo, también no los dos en la pareja italiana, pueden que sea la madre de aquí y el padre italiano o esto. Y entonces aquí trabajo muchísimo con estos niños, manteniendo también el contacto con mi idioma y también mi contacto con los niños es a través de los cuentos, porque hace sí más o menos entre 15 y 12 años, 12 15 años, en Valencia empecé a escribir cuentos para niños y entonces está todo conectado. Entonces, en Valencia daba más clases de idiomas y luego había estos cuentacuentos. Lo bonito de aquí es que mis clases no son clases de italiano así, son basadas en mis cuentos. Entonces, cada vez leo un cuento, hacemos una conversación sobre el tema. Por ejemplo, si es un cuento que va de un planeta, primero hablamos de los planetas, de lo que ellos saben, y luego leemos el cuento, hacemos un dibujo, o ellos se inventan otro cuento. Y hay que decir que son niños, los niños de los que me ocupo yo son desde los 4 hasta los este año hay de 8 años, pero son muy, muy pequeños. Y Muy es bien. un placer, un placer. Y yo quería hacerte una pregunta respecto de los niños. Mm. ¿Podrías nombrar una cualidad de esa fase, ¿no? De la niñez que te gustaría mantener también en la edad que tienes ahora? Pues es que yo las tengo, no es que me gustaría tener. Creatividad, creatividad sobre todo, y libertad, sí. Eh, creo que estoy bien. Me gusta muchísimo estar con los mayores también, con la gente, digamos, que tienen muchos años también. Me gusta estar con todos, pero los niños me entienden, ¿sabes? Son los únicos que me entienden. Cuando hago bromas, las bromas que hago yo, que son inteligentes, de creatividad, ellos no me miran así. Si abren los ojos es para seguir
con la broma creando otra cosa. Entonces, de verdad que yo estoy de maravilla con los niños, porque sí, creo que todo el mundo podría volver a ser niño de esta manera, pero hay la sociedad, hay la gente que te dice, pero esto no se hace. Yo creo que todos dentro de nosotros, tú seguro, no te conozco mucho, pero creo que lo tienes. Sí. Y la gente que escribe, creo los artistas lo quieren más porque tienen la excusa que necesitan crear, ¿no? Y entonces va, pero esto que estás haciendo, es esta creación, pero esto lo podían tener todos. Y desgraciadamente luego la gente se vuelve muy aburrida, muy aburrida. Y sí, por eso me encuentro bien con los niños y las niñas. Muy bien. La cuarta pieza, las librerías de París. Entonces, para una cosa que me gusta mucho son las conexiones, porque creo que todo está conectado. Si la gente entendiera más de esto, el mundo iría mucho mejor. Entonces, conexión con la nostalgia. Tengo siempre nostalgia de volver a París y entonces, para no decir París así, uno de los motivos son la presencia del libro. Hay que decir que cuando hay muchos libros y los libros cuestan pocos es porque la gente lee mucho. Luego, es verdad que París es París y el resto de Francia la gente lee menos. Hay menos difusión de la cultura, sí, pero es un país donde se lee mucho y en París compras libros por 50 céntimos, un euro, por todas partes. O sea, tú caminas, librería, 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 librería. Luego, no sé si conoces, o la gente que nos escucha conoce París, pero hay a lo largo del Sena, del río, estos de bouquinistes, que es una tradición muy antigua, y allí también, o sea, que estar recorrida toda la ciudad, esto no lo he pensado nunca, o sea, que su columna vertebral es el Sena y las vértebras son los libros, prácticamente. Aunque Sí, algunos bouquinistas hayan empezado a vender postales, ¿no? sí. Pero Pero yo no sé, yo no conozco muy bien París y por supuesto que conozco las librerías esas que están a las orillas del Sena, pero esos libros no los venden tan baratos, por lo menos no a los turistas, ¿no? Yo no sé si hay otros no, el precio no lugares. cambia, no, el Sí, precio no cambia. Depende, es porque sí, son baratos. Lo único, a lo mejor has mirado libros muy antiguos, tipo algunos, no sé si se ve exacto. atrás, yo qué sé, esto es un libro, es italiano, antiguo, sí, pero si compras un libro así, esto será de 1850, por ejemplo, 1850, sí. Entonces, esto te puede valer, pero no te vale 800 euros como en una subasta, te puede valer 40, entonces tampoco. Pero allí todos los buquinistas del Sena, los libros desde 50 céntimos hasta puede ser 5 euros. Y también son libros de segunda mano, donde hay toda la vida dentro, aparte de la historia de a quién perteneció el libro, el olor, y a lo mejor te encuentras algo dentro, un trébol de la suerte, una carta, un marcapágina de otra librería, que entonces tengo que ir allí, ¿no? Y entonces, saber francés, soy licenciada en francés, es un placer. Mi pareja de aquí, cuando fuimos la primera vez a París juntos, fuimos a Giberjeune, que desgraciadamente cerraron porque por causa COVID se cerró. Subimos al cuarto piso donde tienen los libros de bolsillo, tienen los libros de bolsillo y ¡oh, qué suerte tienes a poder leer todos estos libros en idioma original, ¿no? Porque claro, además aquí es un problema porque no todo está traducido al holandés, entonces hay que esperar y las traducciones en holandés, o sea, los libros aquí son súper caros, son muy, muy caros. Entonces el mismo libro que yo puedo leer en francés, porque él si lee un libro francés en holandés y le gusta mucho y te podría gustar, lo pide para que o lo compramos y nuevo 7 euros en francés y en holandés 20. Entonces Sí. también, Tengo una sí, pregunta con respecto a las huellas que puedes encontrar en los libros. A mí también me gusta mucho cuando compro un libro de segunda mano y encuentro anotaciones, una firma, como tú dices, algo, un documento pequeño. Eh, ¿Haces también tú lo mismo? ¿O cuando tienes un mis libro, libros, haces anotaciones? ¿Tienes sí, algún ritual?
Sí, sí, sí. Y la otra Eh, pregunta, sí, la otra pregunta sería, la gente que no tiene espacio en su casa o que no quiere leer más o que no quiere tener un libro más en su casa, ahora hay lugares donde se pueden poner libros afuera en la calle. ¿Qué sí, piensas de esto? sí. Dos preguntas. Esto es muy típico de aquí. Por ejemplo, en otros países no hay mucho, pero a lo mejor en Inglaterra sí. Empiezo por no, me gusta mucho esto de encontrar libros, de hecho yo los cojo y también los pongo. Nosotros también en la entrada de nuestra finca aquí hay un espacio grande donde la gente deja los libros, nosotros también, por ejemplo, lo lees, no te gusta, no te ha gustado tanto para guardarlo y lo ponemos ahí. Me parece una buena manera para intercambiar y lo bueno es que no es que sean solo libros, o sea, rotos o horribles, hay libros buenos, ¿sabes? Y, sí. Y la otra pregunta, si tengo ritual, sí, más que ritual, o sea, la manera que tengo yo de leer, si es apuntar, normalmente hago lo que en italiano llamamos una oreja, le pongo la oreja ahí, o marco siempre solo con lápiz, no con, y si hay partes que me gustan mucho, las vuelvo a copiar. Por ejemplo, ayer que había mucho sol, me fui aquí al puerto y volví a copiar en esta, tengo libretas especiales donde copio todas las partes que me gustan y ayer, después de copiar algunos fragmentos de un libro de Colette que acabo de leer, me volví a leer todos los apuntes de otro libro y se me habían un poco olvidado y entonces esto es la manera así que utilizo yo para leer. Por eso no me gusta mucho el ebook, porque ellos dicen, pero es muy fácil, tú subrayas, pero es que no, para mí subrayar es con lápiz, no es con, además luego no vuelvo a encontrar lo que he hecho, no, soy un poco antitecnología. Muy bien. No soy, Sí. Y para terminar, sobre las librerías en París, ¿nos puedes recomendar una librería o lugar donde se pueda comprar libros de segunda mano que tú eh, conozcas? mira, es que ni siquiera me sé los nombres, porque está por todas partes. Hay barrios donde hay más. Entonces, el barrio latino hay más, por ejemplo, ¿eh? Y también el barrio de Montparnasse. Entonces, allí hay más librerías. Si vas a Champs-Élysées, es menos. Por ejemplo, es esto, pero ni siquiera me sé los nombres. Givergent, por ejemplo, acaba de cerrar, pero en el mismo Boulevard Saint-Michel hay otra librería grande así, pero en todas las callejuelas hay estas librerías muy pequeñas que se parecen un poco al mercado que hacen el Spy aquí el viernes por la mañana, así. Pero ni me acuerdo los nombres. Al lado de la Sorbonne, de la universidad, que está la central antigua donde yo estudié, que está al lado de Boulevard Saint-Michel, allí todas las calles hay librería, 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 que puede ser de libros nuevos o de ocasión, de Ujú, segunda mano. ujú. Sí, la única diferencia que en el Spy son los libros muy, muy caros. Hay pocos libros que son baratos realmente. Pues Em, es que creo, porque no puedo ir siempre, no todos los bienes hay la misma gente que vende. Entonces, a veces hay estos señores que venden en la universidad antigua, sabes, en este pasillo, algunos de estos que venden allí. Entonces, yo compro allí, hay un señor que vende cada libro por 4 euros, independientemente del tamaño, y si compras tres, tipo son 10 euros tres libros, pero libros buenos. Yo he comprado Paul Auster, el último que compré, o sea, buena literatura. Entonces depende de los viernes, creo. Muy bien. La pieza número 5, Venecia. Pues tendríamos 10 horas de hablar de Venecia, pero nada, conectada también Venecia. Siempre es parte de la idea de la nostalgia, pero cambiamos un poco. Lo que más me gusta siempre es sentirme en casa, cualquier lugar donde estoy. Por supuesto, entonces intento ir a lugares que ya sé antes que podrían ser mi casa. Por ejemplo, yo que sé, ciudades ultramodernas de Estados Unidos, pues no voy, porque ya sé que a mí los rascacielos, como algunos barrios aquí de Amsterdam, con estos edificios altos que no los puedo mirar. Y, pero Venecia es
Hay muchos lugares que siento como casa, pero Venecia, junto con mi casita en la montaña, es una de mis casas, de verdad, porque parte de mi familia es allí. Entonces, yo siempre he dicho, en mi casa de Venecia, que no es que sea mía, pero es mía en el corazón. Mi abuela vivió allí los últimos años de su vida, que creo que 20 años. Yo siempre iba allí todo el tiempo. He trabajado como guía turístico también en Venecia durante 2 años para prepararme a hacer el examen, que luego me rechazaron porque no tenía ninguna conexión. Entonces decidí dejarlo porque no podía hacerlo sin permiso. Y luego, por supuesto, es que esta casa ciudad es también una casa ciudad muy especial, porque sí, dice, se parece a Ámsterdam, pero es que allí no hay coches. Y es lo bonito de Venecia, no hay coches. Entonces hay lo que eran las ciudades antiguamente, incluso tampoco, porque en las ciudades antiguamente había carros de caballos, entonces todos estos ruidos, allí no hay. Entonces Venecia es silencio y la gente me dice, pero huele fatal, siempre solo notando lo que es negativo, ¿no? Huele fatal. Pues cuando hay la marea es baja, hay las algas que están un poquito podridas tal vez, pero si esto es mal olor, entonces dime tú lo que es cuando estás en una ciudad llena de coches con el humo que sale, ¿no? La gente está acostumbrada al mal olor de las ciudades con coches y, y Venecia, toda, o sea, es una ciudad que no, es la única ciudad construida así. Por la gente que se escapa decide de esto en la antes de la Edad Media, en el año 400, 600, se escaparon de los Hunnos, de Áquila, y se empezaron a vivir en las pequeñas islas que había. Pero luego había tanta gente que empezaron, vale, ponemos aquí un tronco y construimos una pequeña casita sobre una isla artificial. Y de allí nació toda la ciudad, que poco a poco llegó a ser la ciudad importante que era en 1400, 1500, antes de la, digamos, decadencia, porque ahora en realidad la ciudad, de la fuerza que tenía, todo el territorio que había ocupado, digamos, más que conquerido, no es nada, ¿no? Y el problema ahora es que es un poco como Ámsterdam, se ha vuelto muy, muy, muy turística, pero yo creo que es un poco el así llamado progreso, que no es que sea progreso en realidad, que la gente viaja más porque es más barato, es más fácil viajar, pero yo necesito en cualquier lugar donde vaya, aunque sea muy turístico, encontrar mi lugar dentro del lugar. Y siempre hay, porque al final los turistas siempre van en las mismas 3 calles, aquí también en Ámsterdam. Imagínate que yo he ido a las calles de la parte antigua de Ámsterdam, que no quiero llamar por su nombre porque no me gusta este nombre, barrio, y cuando estaba con el lockdown, yo no había entrado nunca porque es que primero no se podía entrar y luego daba disgusto, ¿no? Y digo, pero qué bonito que es. Entonces toda la gente allí amontonada en los bares y es que Venecia, aparte de Rialto, el puente de Rialto y luego el camino hacia San Marco, que está marcado, está lleno de lugares secretos donde no hay prácticamente nadie, no hay nadie, solo te encuentras con la gente de Venecia. Incluso los bares, no hay turistas. Y entonces, quien estuviese interesado, les puedo dar indicaciones donde poder ir y la verdad disfrutar de Venecia. Que luego San Marco es precioso, precioso, pero tienes que ir a las 5 de la mañana, como me ha pasado una vez, sin nadie, o si no, también a medianoche, porque mucha gente que está en Venecia caminando luego no puede dormir en Venecia porque es muy caro, entonces van a dormir en la terraferma. Pero Venecia es un lugar precioso, en cualquier momento del año, aunque cuando hay niebla, a veces hay tanta niebla que tú ves una góndola, en la góndola no me acuerdo cuántos metros, pero muy larga, la ves solo hasta la mitad de la niebla que hay. Y Wow, no, es muy, impresionante. es muy, muy. Sí, y bueno, has conversado un poco sobre París, sobre Venecia, sobre Texel, Ámsterdam. Eh, ¿En qué ciudad, sin ver las limitaciones, digamos, si tuvieras la posibilidad de escoger, ¿en qué ciudad te gustaría vivir? Ahora me encanta vivir aquí. Estoy feliz. Cuando salgo me parece un sueño. La verdad, me entran ganas de llorar en este momento, por ejemplo. Estoy tan feliz
cuando voy con la bici, voy andando, me gusta muchísimo. Luego hay esta atracción hasta París, por ejemplo. Pero ¿por Hasta qué te París. gusta Ámsterdam? ¿Por qué te sientes bien en ¿Por qué? Ámsterdam? Sí. Estéticamente mucho. Sí, tengo mucho el sentido de la estética de los lugares. Entonces, estéticamente me encanta. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más me gustan de las ciudades, de los edificios y entonces de las ciudades, son las ventanas y los pómulos de las ventanas y las puertas. Entonces, aquí se mantiene mucho esto. Lo mismo que se mantiene en París, por ejemplo, o los marcos de las tiendas antiguas. Por ejemplo, en París, en Francia, hay los marcos de una antigua carnicería que ahora es una tienda de electrodomésticos, por ejemplo, ¿no? Pero entonces no hay este choque del electrodoméstico en una calle bonita. Entonces, esto hace mucho, como una casa con ventanas de aluminio, no las puedo soportar, es como una cosa, no puedo. Y en cambio, una casa con las ventanas antiguas que tienes que hacer un poquito de fuerza para cerrar, tal vez no sean tan energéticamente interesantes, ¿no? Porque puede salir, pero no sé, esto estéticamente me encanta y volviendo al ritmo de las estaciones, todas las plantas que hay, los árboles del otoño y ahora, por ejemplo, mi planta preferida es la glicinia, aquí se llama Wisteria, glicine, es precioso, entonces me voy a buscar estas casas con, sí, es esto que me gusta. Y ir en bici me gusta mucho, aunque sea, sí, tienes que aprender, tienes que aprender. Pero es más, mira, cuando no iba en bici todos los años que venía solo como para visitar a mi amiga, cuando vas andando parece mucho más, o sea, es más peligroso para el peatón que para el ciclista. Cuando estás como ciclista vas, ¿no? Con el río de los otros. Ser peatón es un riesgo, pero me Sí, gusta mucho esta libertad, esta libertad. exacto. Mm. Excelente. Comparto contigo la opinión que tienes sobre Ámsterdam y sobre todo de las puertas que no se quieren abrir. Y en mi casa también sucede un poco eso, pero no solamente la puerta, sino mi ropero, la vitrina, Ajá. todo funciona. También, sí, eso también. Claro, el Sí. suelo que cruje, el suelo de madera que cruje. Oh, por supuesto. Ok, la pieza número 6, una cestita para medir el arroz. Una cestita Claro. ¿cómo se dice? De paja, es ¿cómo se llama ese material? Como un mimbre. Mimbre, ¿eh? Ya, ya. Sí, pero el mimbre es más gordo. Esto es marrón, oscuro y es durito, como si fueran ramitas. No sé exactamente, pero sí, mimbre, el mimbre. Esta cestita la tengo desde no hace muchísimos años, será, vale, ya soy mayor, acabo de cumplir 57 en el 16 de abril y la tendré 30 años, entonces vale, bastante, ¿no? Y me la regaló mi tía, era mi tía de Venecia, entonces ves que todo, ¿no? Seguimos con las conexiones. De Venecia, y mira, te lo regalo, esto es para medir el arroz. Normalmente el arroz se mide de una tacita de café, café expreso italiano por persona. Dice, esta es la medida, y nada, entonces esta es la medida que utilizo yo para el arroz, pero yo le pongo, si somos dos, pongo tres, porque para una es poca. Y esto para mí es, o sea, ha viajado conmigo, me la regaló en Venecia, luego me la llevé a Florencia y luego me fui a vivir al sur de Italia, me la llevé, luego a Valencia y ahora está aquí. Y esta es un poco como mi conexión con la cultura culinaria italiana, ¿no? Que entonces hay las reglas que respetar, porque mi primer risotto que hice en París, en casa de un amigo, tengo mucha hambre, un señor mayor, vivía con él unos meses, estaba allí con él, y me dice, tengo mucha hambre, prepara algo, ¿qué preparo? Él tenía 20 años, nunca había cocinado, 19 años, ¿qué preparo? Un risotto, pero es que el risotto tienes que saberlo hacer, ¿no? Y entonces yo empecé a poner primero champiñones crudos, y luego con el arroz, no, primero tienes que cocinar los champiñones con el arroz, pero el arroz a mí me parecía poco, entonces seguía poniendo, o sea, el arroz cocido, el arroz que no estaba cocido, un desastre. Entonces, desde allí, el arroz se tiene que cocinar así. Hay que poner una cestita, ¿te parece poco? No, no pasa nada, luego se va a inflar, ¿no? Como la pasta, parece poca, pero luego... Entonces, esto es ¿cómo se dice? Poner de acuerdo las reglas que hay que respetar, como levadura, tienes que saber cuánta levadura poner, y luego la creatividad.
porque sobre todo en los últimos años sí hay las recetas típicas italianas que son un montón, no es solo pasta con tomate y lasaña, pero luego hay toda la creatividad respetando la tradición. Esto me gusta mucho de Italia. O sea, que no vas nunca a hacer una pasta con tomate, con piña. O sea, no, esto no vale, ¿vale? Porque la gente le pone... O sea, una vez una amiga hizo, no puedo decir quién es porque a lo mejor me escucha, pero hizo, y no digo ni el país, carne con tomate y le abrió una lata de melocotones en almíbar y lo puso todo junto. Y entonces yo, que tenía 21 años, era joven, pero tenía esta cultura, ¿no? En mi cuerpo, en mi gusto. No dije nada, pero me comí los melocotones antes y luego me comí la cosa aparte, ¿no? Entonces, nada, esta cestita es un poco como simbólica para mí, para esto. Las medidas que hay que respetar, el gusto que va con este gusto. Y claro, esto choca un poco con el mezclarlo todo que se hace aquí, en Holanda, ¿no? Explícame. Mostaza con mayonesa, con bolitas de carne vegana, ¿vale? Yo soy vegetariana, no tienen bolitas de carne. Con salsa de tomate y le ponen también mostaza y mayonesa. Para mí esto, o sea, ya no demasiados gustos juntos. Es un crimen. Sí, porque la cocina italiana es muy sencilla. Hay pocos sabores, o sea, no se mezclan los sabores, porque si no, no los notas. Es como vestirse de 1000 colores, vale, pero el vestido tú, pero cuando uno se viste con 10 colores al mismo tiempo, tú primero los ves todos juntos, pero luego los tienes que mirar uno por uno para ver qué color es, ¿no? Es lo mismo, o sea, no puedes mezclar, incluso las hierbas. Si pones perejil, no le pones perejil y nuez moscada, por ejemplo, no tiene nada que ver. Incluso la pasta, hay muchos errores que hacen los restaurantes, a veces incluso italianos, que ponen en el menú, en la carta, una lista de tipos, formas de pasta con salsa. Si tú puedes combinar, como si tú fueras el cocinero, ¿no? O, mira qué creatividad, esto no va porque la pasta corta se come con un cierto tipo de salsa, de ingrediente. Entonces, trozos, por ejemplo, trozos de una salsa líquida puede ir con todo, pero con trozos de verduras o trozos de carne, trozos de pescado. No le vas a poner a los espaguetis trozos de verdura gordos, porque luego, ¿cómo lo comes? E incluso no lo puedes gustar bien. Pero luego, claro, creatividad, pero siempre en este marco, respetando los sabores. O sea, piña con tomate no, repito. Muy bien. La pieza número 7. Bailar. Bailar creo que está conectado con mi necesidad y creo que todo el mundo tiene esta necesidad de movernos. Entonces, movimiento como viajar, como salir de casa a pasear y entonces visitar ciudades, siempre para mantener toda la línea, ¿no? de la que estamos ahora. Y siempre me ha gustado. Luego bailar tiene algo especial porque lo haces con música. Entonces tienes acompañamiento, aunque se puede hacer sin música, pero normalmente sí te acompaña el ritmo de la música, ¿no? Siempre me gustó bailar y empecé a bailar de manera más, digamos, seria, entre comillas. Tenía 9 años, entonces no era ya tan pequeña, pero abría las ventanas y bailaba enfrente de la ventana para que los otros me vieran. Pero no de manera exhibicionista, pero como una de verdadera bailarina. Entonces allí mi tío, porque estaba en casa de mi tío, le dijo a mi madre, mira, es mejor que la lleves a una escuela. Entonces allí empecé, como todas las niñas o los niños, ballet, y luego, pero luego cambié, hice danza jazz y luego sobre todo contemporáneo, que es la manera mejor para bailar, porque la danza, el ballet te estropea el cuerpo porque te lo fuerza en posiciones que no son naturales, te lo puedes de verdad estropear. En cambio, la danza contemporánea respeta la forma del cuerpo y el profesor nunca te dirá tienes que poner el brazo 45 grados levantado de 2 centímetros. No, cada uno puede hacer lo que quiera. Y luego me encantan los bailes tradicionales, la música tradicional de todos los países, porque creo que hay un sonido común en todo el planeta. Aunque que sea África, que sea India, que sea el sur de Italia, que sea la música celta, hay siempre un ritmo que tal vez sea un ritmo básico de una percusión,
pero me encanta la música y como te envié esta música, me encanta una música especialmente, que es la música del sur de Italia. La gente la conoce más como tarantella, pero allí en este lugar, o sea, la tarantella en el sur de Italia se baila mucho, pero en la región de Nápoles, en Sicilia, este baile tradicional se llama tarantella. En cambio, en Puglia, en la parte más sur de Puglia, se llama pizzica. Pizzica que sale pizzico del morder de la tarantola. Luego hay toda una tradición y una razón por la cual se ha empezado a bailar así, que fue una manera que tuvieron las mujeres para llegar a ser más libres en un mundo de opresión. Y entonces tenían la excusa de que la tarántula les había picado, y entonces tenían como este malestar, y entonces llegaban a personas, esto es todo documentado, se hacía hasta hace pocos años, llegaban a unos músicos adrede, como unos exorcistas, que tocaban esta música y la mujer bailaba para librarse de este veneno de la tarántula, pero en realidad era una manera para decir yo existo, porque entonces son todos pueblecitos en esta región, hay alguna ciudad pero pequeñas, en los pueblecitos cuando pasaba esto, mira que la María le ha pasado que está en tarantolata, y entonces han venido los músicos a hacer esto, entonces tenía un valor, y entonces si a lo mejor tenía un problema ya se sentía en derecho de poderlo expresar. Entonces en realidad es una danza de liberación de las mujeres, y en los años 80, 90, unos músicos jóvenes han empezado a tocar otra vez esta música, haciéndola un poquito más moderna, y ahora esta música se ha vuelto en la liberación de una región que estaba oprimida por también algunas formas de mafia y también por poco dinero que le llega del gobierno central, y ahora es una de las regiones donde el turismo es más importante, es maravilloso. Hay muchísima gente que ahora vive del turismo y también de la música. Se han creado muchísimos grupos de música aquí que tocan, y también muchos bailarines que tocan esta música que se llama pizzica, de manera tradicional o más moderna, mezclada con otros tipos de música. Muy bien. Estoy viendo el tiempo. Y vamos a la pieza número 8, escribir cuentos para niños. Vale, si quieres que vayamos un poquito más rápido, en realidad ya he hablado de esto, hablando de los niños, ¿no? O sea, que los niños, creatividad, niños, te gusta escribir, juntas los 3 elementos y te salen cuentos. Esto, entonces, si no tenemos mucho tiempo para hablar de esto, es esto. Y mis cuentos, solo esto vale, creo, para hablar de esto. Mis cuentos nacen de los niños. Entonces, si un niño, por ejemplo, el otro día, Martino, un niño del grupo de los italianos, dijo, ¿cuál es tu más grande deseo? Que venía de otro cuento que habíamos leído, ser muy rico. Entonces yo lo miro, digo, pero muy rico, lo miro a los ojos muy profundo, digo, rico no solo de dinero, ¿verdad? Rico también de amigos, de felicidad. Sí, me miró y dijo, sí, y lo había entendido. Entonces he escrito un cuento del niño que quería ser rico, y se los voy a leer, y de allí aprendemos. Entonces, cada cosita que dicen, o también de cosas que veo por la calle, pero muchas veces son los niños mismos Estos son cuentos para niños que nacen de los niños. Muy bien. La última pieza sería visitar museos. Supongo que debes estar muy satisfecha de vivir en Ámsterdam porque hay muchos museos. Se me olvidó. Sí. Claro, eso. Antes no he pensado claro, porque cuando tú entras en un museo, que es la manera también que me gustaba acabar esto, ¿no? Para darle yo también un final. Cuando entras en un museo hay tantas cosas que no puedes verlas todas. Y entonces tú me has preguntado la ciudad donde me gustaría vivir, yo he pensado Ámsterdam, pero hay tantas cosas en Ámsterdam que se me fue esto, porque me concentré, ¿no? Entonces visitar museos, primero he estado muy triste durante el lockdown porque estaban abiertas las tiendas de comida y de otras cosas, pocas otras cosas, pero no estaban abiertas las tiendas de comida para el alma, que son los museos. A mí yo necesito visitar museos, entonces confirmo que vivir aquí es un gozo. Además, desde un punto de vista, hay que hablar también del dinero. En Italia, por ejemplo, una de las razones por las cuales me fui de Florencia es que
es muy difícil visitar museos. Si eres de allí tienes que pagar igual 20 euros. Si reservas para entrar y no hacer cola tienes que pagar extra. Aquí es fácil, tienes la Museum Card, que es yo creo una joya poder tenerla, visitar todos los museos y esto. Y entonces entras en un museo, yo estoy contenta con haber visto bien 2 o 3 cosas, a veces una. Cuando entré al Prado la primera vez, vi unas salas y luego me encontré con las Meninas de Velázquez. Estuve allí tipo 15 minutos y me fui, porque ya estaba llena, ¿no? Y entonces esto. Y entonces también nuestra conversación de hoy, por supuesto, cuando tú me dices, escoge 9 piezas. Estas son 9 piezas que habéis podido ver en mi museo, pero en mi museo hay muchas más cosas, como el museo de Rómulo también, el museo de todo el mundo. Estamos llenísimos y me gustaría que toda la gente se diera cuenta de todas las cosas que tenemos dentro, porque estamos en un momento que tal vez no sea así, pero siempre nos concentramos siempre en la negatividad, ¿no? Hoy en día ya no se hace esto, ya no se hace el otro, ya se habla con pocas palabras. Me gustaría que la gente se diera cuenta de la riqueza que tenemos desde todos los puntos de vista, de la creatividad que cada uno puede tener, de las posibilidades que cada uno puede tener, de cuántas palabras sabemos y no utilizamos, pero las sabemos, las conocemos, porque si yo te hablo con palabras más complicadas, tú me entiendes, ¿no? Pero no las utilizas. Y que, Sí, entonces, que nuestra conversación de hoy es como una sala o 2 salas y nos hemos puesto a observar algunos objetos, pero que hay muchos más, como sí, hay para... muchas salas, sí. Y yo quería también decirte que este Museo Yard Art es muy importante. Y no sé, no hace mucho tiempo estuvo aquí algunas piezas de Chagall, Marc Chagall, en el Rijksmuseum. ¿En el Rijksmuseum o en el Van Gogh? Rijksmuseum, pienso. Sí, en el Rijksmuseum. Y cuando yo tengo aquí una réplica en la casa y no me hace mucho cuando la veo. Pero cuando la vi en vivo, se podría decir, fue tan fuerte que sentí una emoción que nunca había imaginado. Creo que es el Stedelijk, Stedelijk, que hay todavía, da igual. sí, no, yo pienso que fue algo especial en el Stedelijk, Ah, sí, vale, sí, algo ¿no? Sí, ¿no? especial. Sí. Pero bueno, no importa en qué museo fue, pero la cuestión es, digamos, si a ti te sucede eso también, si Ah, el visitar un museo, el ver una pieza, como tú dices, te puedes llenar con una sola pieza y eso es suficiente. Y la posibilidad que te da esta tarjeta de museo es que puedas regresar otro día, ¿no? claro, claro. Y además, si veo más, es que no me da, yo no puedo absorber tanto. Es como el sol. El cuerpo te lo dice, pues el cuerpo te lo dice y mi pareja lo mismo, Peter, cuando estamos en un museo, él me dice, yo me tengo que ir ya. Entonces yo normalmente voy con él, salgo con él, pero a lo mejor podría estar más, ¿no? Pero sí que... Y yo también voy a un museo para ver, por ejemplo, a Den Haag, para ver la chica de la tela de Vermeer, que es que luego, mira qué pequeñito, ¿no? Que siempre esto, la tontería que, mira qué pequeñita la Mona Lisa. Pero, vale, pero aparte esta observación superficial, luego te quedas allí, luego ves otras 2 cosas y dices, vale, yo me voy porque he venido por eso y tengo suficiente. Y luego, claro, puedes volver otras veces. Sí, O puede pasar que vas por eso y luego, en cambio, antes de llegar a la sala, encuentras otra cosa. Como me pasó, para acabar, cuando fui la última vez al Rijksmuseum, entré donde está el Rembrandt grande, no me acuerdo en holandés cómo se dice, pero y yo normalmente siempre voy a la derecha para visitar el museo. Nunca había estado a la izquierda. de Nachtwacht. De Nachtwacht. Y digo, pero como nunca he ido, entonces me fui a la izquierda y hay unas salas que he decidido que son mis salas preferidas del Rijksmuseum. Y no, ni siquiera me había dado cuenta que estaban las otras salas del otro lado. ¿Sabes? Que es descubrir sobre todo sorpresas también, porque vas por algo que conoces, pero luego hay las sorpresas, como en todo. Muy bien. Bueno, hemos visto una pequeñita parte de tu museo imaginario y bueno, tengo que agradecer, Giovanna Vivian, y por compartir este museo imaginario. Gracias a Y vosotros para visitarlo. sí, muchísimas gracias y buenos días. Hasta luego, hasta pronto.